Hoy vamos a extrañar a Gloria Hernández porque no nos va a poder acompañar en la conferencia, pero bueno, me toca a mí presentarles nuestra conferencia mensual con un tema bastante sensible, pero que siempre es importante estar recordando, aprendiendo, previniendo, como es el abuso sexual infantil. Hoy para compartir con nosotros tenemos a tres profesionales del proyecto comunitario Siembra, que son Magdalena Armida, Débora Queriquian y Andrea Pérez. Ellas tres forman parte de Proyecto Siembra, que es un proyecto de ayuda comunitaria que tiene varios proyectos puestos en marcha. Tienen un proyecto que trabaja con mujeres que están en situación de cárcel, también con los funcionarios policiales de cárcel. Están llevando adelante ayuda comunitaria para mujeres en adicción o madres de adictos. También proyectos de oficios y reinserción laboral. Es- Llevan adelante también talleres para prevención de abuso sexual infantil en escuelas públicas del departamento de San José. Y también es el segundo año que tienen un curso de operador terapéutico en rehabilitación de adicciones para funcionarios de centros de rehabilitación. Así que bueno, va a ser un privilegio escuchar a estas tres profesionales con mucha formación, mucha experiencia, mucho compromiso con la comunidad, que nos van a presentar este tema. Les doy la bienvenida a todos, les recuerdo que los micrófonos van a quedar silenciados, pero en el chat pueden escribir todas las preguntas y comentarios porque al final hay colaboradoras que los van a estar leyendo y dándole participación. Y también en el chat pueden escribir su nombre, su número de WhatsApp y su correo electrónico si quieren recibir las notificaciones mensuales de las próximas conferencias donde se pasa el tema y el link para poder participar. Así que bueno, le paso entonces lugar a Denise D'Alessandro y Blas Belsa, que son dos psicólogos de ACUPS. Denise está en Melo y Blas desde Mercedes se están conectando y ellos van a ser los moderadores que van a dirigir esta conferencia. Buenas noches para todos, bienvenidos realmente para mí, y sé que también para Blas, que ahora se va a presentar, va a hablar, es un privilegio, y más aún acercando este tema, esta temática tan importante en estos momentos y también para nuestro país. Así que vamos a escuchar y aprender todos de esto. Bueno, buenas tardes para cada uno, a los que vemos, a los que no, lo que se van a ir sumando en el correr de la conferencia. La verdad que, como bien decía Valentina y los que estamos acá acompañando, la idea es poder trabajar este tema que es tan sensible y bueno, aprender de las profesionales que se están dedicando de lleno y lo pueden hablar en primera persona. Eh, Queremos plantearle algunas preguntas, la verdad que estamos como deseosos de poder aprender de ustedes y como primera pregunta queríamos preguntar, cuando hablamos de abuso sexual infantil, ¿a qué nos referimos y cómo se manifiesta como tal? Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto para mí compartir esta conferencia con todos ustedes. Y antes de empezar, me gustaría dar una pequeña introducción sobre el abuso sexual infantil, ya que el abuso sexual infantil es un tipo activo de maltrato. Es un tema sensible, es un tema delicado, pero es muy importante y hay que animarse a abordarlo, porque muchas veces este tema, el abuso sexual infantil, es un tema ignorado, subregistrado y negado por la vergüenza que despierta hablar del tema, por el poco conocimiento que se tiene y por los mitos que existen en cuanto a esto, que obstaculizan siempre su detección y porque muchas veces las víctimas no hablan hasta después de haber pasado años de haber ocurrido el hecho, el abuso. Y hay dos autores que se llaman Echeburrúa y Corral que definen así, dicen, el abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible, porque se supone que la infancia es feliz, que la familia es una familia protectora y que el sexo no existe en esta fase de la vida.
pero el abuso sexual infantil lamentablemente es un problema que persiste en proporciones epidémicas, que aflige a muchos menores y en muchos países, y cuya afectación varía en un rango amplísimo, entre el 2 y el 62% en las mujeres y de un 3 a un 19% en los varones, según datos estadísticos. Así que nadie está a salvo de esto, nadie es inmune a su presencia y a sus efectos. Pero gracias a Dios que cada vez más se está empezando a tener mayor conciencia social sobre el tema, se habla más, aunque falta mucho todavía, pero esta es una linda oportunidad, por ejemplo, que ACUPS ha brindado para hablar del tema, y el Estado, gracias a Dios, está teniendo un poco más de intervención, se publican más noticias en los medios y las denuncias van en aumento. Pero es importante entonces, como me estabas preguntando recién, responder a la pregunta, ¿qué entendemos nosotros por abuso sexual infantil? Ustedes van a poder leer un montón de definiciones de muchos autores, pero nosotras elegimos hoy la definición que utiliza Finkelor y Corbin, que dice lo siguiente, que el abuso sexual infantil es todo contacto sexual entre un adulto y un niño o niña sexualmente inmaduro, con el propósito para el primero de obtener una gratificación. Así que acá notamos cuál es la verdadera motivación del abuso sexual. Es obtener la gratificación y el placer de la persona que está cometiendo el abuso. En segundo lugar, dice que es todo contacto sexual con un niño o niña mediante el uso de la fuerza, la amenaza o el engaño. Acá vemos la forma en cómo se produce el abuso y los métodos que se utilizan. Y en tercer lugar, vemos que es todo contacto sexual con un niño incapaz de dar su consentimiento, ya sea por su corta edad o la ausencia de autoridad o poder, que puede darse por el nivel económico, psicológico, moral y en relación con el adulto agresor. Así que acá vemos que realmente se trata de un abuso porque es sin el consentimiento del niño. En la próxima vamos a ver que existen 3 elementos fundamentales en toda conducta abusiva. Están presentes estos 4, elementos presentes. En primer lugar, existe la coerción. ¿Qué es la coerción? Es la presión que se ejerce psicológicamente, la manipulación para forzar la voluntad y la conducta del niño. Siempre en toda conducta abusiva está presente la coerción. La violencia física, aunque a veces cuesta creerlo, es la más infrecuente, porque existen otros mecanismos que utilizan el abusador para ejercer el abuso sobre el niño. Y dependiendo del caso en que sea el abuso, que puede ser intrafamiliar o extrafamiliar, la coerción se produce de 2 formas diferentes. Cuando el abuso es intrafamiliar, el abusador por lo general utiliza la manipulación. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo general el abusador planea el abuso hasta 6 meses antes de cometerlo. Y en ese interín, en ese tiempo, lo que el abusador hace es hacerse amigo del niño, es conocerlo, es hacerse su allegado, es tener proximidad, darle un trato preferencial, otorgándole privilegios, seduciéndolo con juegos, con premios, para seguir concretando y avanzando en ese plan que tiene de abusar de él. Y una vez concretado el abuso, el comportamiento del agresor puede seguir siendo de mucho cuidado hacia la víctima, porque es una persona conocida del ambiente familiar, o también puede incluirse ya amenazas y grados crecientes de violencia física para impedir que el niño hable y cuente, que hable sobre el abuso sufrido. Cuando el caso del abuso se produce en un entorno extrafamiliar, el extraño lo que por lo general utiliza son los chantajes, son los castigos y distintas formas de violencia, como la burla, la desvalorización y en algunos casos, y en la mayoría de estos casos, la violencia física. Así que si existe coerción, siempre vamos a hablar de una conducta abusiva. Aunque en este caso haya o no diferencia de edad,
que eso lo vamos a ver más adelante. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en una conducta abusiva es la asimetría de poder. Y acá estamos hablando de la desigualdad que existe, que puede darse por género, porque es un hombre o una mujer, distinto al niño o la niña, puede darse también por los conocimientos o por la propia fuerza física de la persona, o por la autoridad que el abusador ejerce sobre el niño. Este aspecto debe tenerse en cuenta para comprender que la responsabilidad siempre es completa y absolutamente del abusador, que no es culpa nunca del niño, sino que es de la persona que ejerce ese poder, que utiliza esa asimetría del poder. Otro punto es la gratificación del ofensor. Es esa relación que se genera con el niño de dominio, de sumisión y de control sobre él, que no se da, que está dada no solamente con lo estrictamente sexual, sino también con el poder y el dominio que ejerce sobre la propia vida del niño. Y esto muchas veces se denomina como una actitud psicópata. Y después está el secreto, que el secreto es algo que el abusador utiliza siempre para evitar que el niño hable y que cuente lo sucedido. Hay unos autores que lo llaman el pacto del silencio, que el abusador concreta con este niño, niña o adolescente, transfiriéndole toda la culpa de lo que sucedió, mostrándole que él es cómplice y el único responsable de lo que puede pasarle a su familia. Por eso hablábamos que muchas veces utiliza la amenaza. Entonces le dice, si vos contás esto, yo voy a matar a tu papá, o voy a lastimar a tu hermana, o voy a matar al perro, nadie te lo va a creer, todos te van a odiar, yo sé que vos querías que yo te hiciera esto porque te gusta, y utiliza todo este tipo de frases y de amenazas para hacer que el niño guarde secreto. Por eso, muchas veces los niños, niñas y adolescentes no encuentran palabras para expresarlo y piensan que si mantienen el secreto y la boca cerrada es como si nada hubiera pasado, como que el hecho no hubiera ocurrido. Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de abusos que existen. ¿Cómo se manifiesta? Que también tenía que ver con la pregunta. No solamente qué es el abuso sexual, sino cómo se manifiesta. Bueno, hay que tener claro que los comportamientos sexuales abusivos se pueden producir de dos formas. Sin contacto físico, pero también con contacto físico. Por lo general, nosotros cuando hablamos de una conducta abusiva siempre pensamos más en el contacto físico, pero hay muchos casos que uno tiene que saber, que a veces son ignorados, que también tienen que ver con el abuso sexual y son sin contacto físico. El primero que aparece acá en la lista es el exhibicionismo. ¿En qué consiste el exhibicionismo? Es cuando consiste en la exposición de los genitales a personas desconocidas para excitarse sexualmente o en la existencia de un fuerte deseo de ser observado por otras personas durante la actividad sexual. El voyerismo es una forma de parafilia. ¿Qué significa? Consiste en la excitación sexual mientras se observa a alguien desprevenido que se está desvistiendo, que está desnudo o en plena actividad sexual. Los voyeurs no buscan el contacto sexual con las personas observadas, sino que consiguen tener la excitación sexual solamente mirando, bichando, viendo de manera desprevenida a la persona que está desnuda o desvistiéndose o en paños menores. Después otro tipo de abuso sexual sin contacto físico es la exposición a materiales pornográficos o para la producción de los mismos. Sabemos que hay muchos niños que son usados para esto, que se utilizan videos, fotografías para la producción comercial de la pornografía. Después está también otra forma que son las conversaciones eróticas, existen chats eróticos, libros también que muchos leen a través de internet, con frases obscenas, con frases eróticas, y también cuando se presencian actos sexuales entre adultos.
Lamentablemente hay muchos lugares de contexto vulnerable donde esto es una práctica habitual, es común en familias donde el espacio físico es reducido, donde duermen todos juntos, y muchas veces los niños se prestan para este tipo de actitud, de visual, ¿no? Que pueden llegar a presenciar actos sexuales entre adultos, y esto también constituye un tipo de abuso sexual. Después están los abusos que son con contacto físico, que son los más conocidos, que son como los tocamientos, los frotamientos con malicia, el sexo oral, la masturbación, la penetración vaginal, anal, o con personas o también con animales. Cuando los niños son expuestos a estas cosas, también se sufre abuso sexual. Y hay que tener en cuenta que el abuso sin contacto físico o con contacto físico también es abuso. Las dos formas son abusos. Y las consecuencias para la víctima no dependerán del tipo de experiencia que viva, sino también de las vivencias personales que se asocian al hecho, de la presencia de otros factores que más adelante vamos a ver, que tienen que ver con los factores de riesgo que sufren los niños, y a veces también con la ausencia de los factores protectores que los niños necesitan para resistirse a estas conductas. Por eso no debemos creer que una persona que es violada tendrá más trauma que aquella que fue manoseada, por ejemplo, porque no siempre ocurre de ese modo. Los traumas que quedan en los niños pueden ser de la misma intensidad y de la misma, con las mismas consecuencias, dependiendo del tipo de abuso del que estemos hablando, con contacto físico o sin contacto físico. El abuso sexual entre niños. Esto también es un tema que es importante abordar, porque muchas veces se piensa que los niños, cuando son chicos y juegan a mostrarse las partes íntimas que se van descubriendo, podemos pensar que esto no tiene que ver con el abuso. Pero en muchas formas, cuando el abuso sexual entre niños se convierte en un juego que genera miedo o que genera preocupación, esto tiene que tratarse como un abuso también. ¿Cuáles son las características del abuso reactivo, el abuso que es entre niños? Bueno, se presenta entre niños que pueden ser de la misma edad, pero siempre el factor poder se asocia al abusador. Recuerden lo que dijimos hace poco, que hablábamos de la asimetría de poder. Siempre uno está con un poder, ya sea de género, de rol o de conocimiento, por encima del otro. En vez de risas y picardías propios de los juegos sexuales, en el abuso reactivo que se produce y está presente, como dijimos, el miedo y la preocupación. Por eso se convierte en abuso. El niño o niña abusador, abusadora, por lo general tiene un rango de edad entre 7 y 12 años. Así que podemos decir que ya tiene conciencia, más conciencia, está en un grado mayor de evolutivo, de madurez, como para saber lo que está haciendo. Puede incluir cualquier tipo de comportamiento de los que estuvimos viendo: el manoseo, el frotamiento, el mostrarse, el usar a la otra persona para su propio placer. Y si ocurre entre hermanos, es muy probable que el abusador haya sido abusado. ¿Y qué tenemos que hacer en estos casos? Como esto, lo que tenemos que hacer es decirle al niño que se ha convertido en abusador que haga psicoterapia, porque es importante que este niño sea tratado para que no reitere la práctica. Y otro consejo que también se da en estos casos es separar al abusador del abusado. Por lo general lo que se hace es que si viven bajo el mismo techo, se lleve a la casa de un familiar por un tiempo hasta que las cosas mejoren y pueda ser este joven, este niño, tratado por este tema y recibir ayuda, ¿no? Tratamiento de psicoterapia. Algunas cifras que son importantes que conozcamos.
según la OMS, en América Latina y el Caribe, cada 15 segundos un niño o una niña es abusado. Y cada minuto 4 niños son abusados. Cada hora 224 niños son abusados. Y estos en los casos que conocemos las estadísticas, ¿no verdad? Después las cifras en Uruguay, según el CIPIAB del 2022, durante el año 2022 se registraron 7.473 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, lo que implicaba unas 20 situaciones diarias. Este número va creciendo. El año pasado era menor y este año, en el 2023, ya ingresaron 1.643 denuncias más. Obviamente que acá estamos hablando de cifras que han sido denunciadas. Hay muchas que son veladas, ¿no? Que no son denunciadas y que no son sabidas. Pero es serio el problema. Y dentro de los tipos de violencia registrados, como dijimos que el abuso sexual es un tipo más activo de maltrato hacia el niño porque existen muchos tipos de maltrato, el abuso sexual se corresponde con el 20% del total. La explotación sexual con un 3%. Así que es un grado alto de porcentaje que tenemos de abuso sexual infantil en nuestro país. Los sexos. ¿En qué tramos etarios y por sexo cómo está distribuido este porcentaje del abuso? El mayor porcentaje lo tienen los niños varones de 4 a 5 años. Esos son los niños que son mayormente abusados. Pero si ustedes ven la gráfica, se mantiene el equilibrio entre femenino y masculino, entre niñas y varones, y de 18 años y más también. 62% de las mujeres de 18 años y más son las que son abusadas sexualmente. Y luego la frecuencia según los tipos de violencia registradas. El abuso sexual, lamentablemente, es un abuso, en la mayoría de los casos, recurrente, que no se produce una sola vez, generando solo el trauma de grado 1, sino que genera trauma de grado 2, porque es un abuso que se produce de manera recurrente en un 61%. Así que las cifras realmente son alarmantes. Por eso qué importante que es que nosotros podamos informarnos, podamos formarnos en el tema para poder contribuir a que juntos podamos informar, educar a nuestros niños y también a las familias, que vamos a estar viendo más adelante qué métodos tenemos y qué recursos para eso. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Has dado, más que nada también al principio, varias características del comportamiento, por cierto, del abusador. Pero más que nada en líneas generales, digamos, lo que hace al poder, el abuso del poder, el conocimiento y la gratificación. Pero, ¿podemos elaborar un perfil del abusador? Bueno, voy a hablar un poquito yo. En realidad, elaborar un perfil del abusador no es posible, porque en realidad esto no es una enfermedad mental, como se suele asociar, o se suele asociar también a las adicciones, y en realidad va por otro lado. Sí puede ser que una enfermedad mental o una adicción potencie al abusador, pero no significa que eso haga que él sea un abusador, ni que las personas que tengan problemas con adicciones o enfermedades mentales sean abusadores. O sea, no va por ahí. Son dos cosas diferentes. Lo que decía Debbie también en este sentido es que ellos no usan la fuerza para convencer al niño. Por lo general lo hacen por medio de manipulación, de engaños, de regalos, de actos de servicio. Por lo general son personas muy serviciales, personas que quieren ayudar o que eso es lo que aparentan. Y en realidad ellos siempre justifican las acciones que hacen siempre un abusador lo que hace es echarle la culpa al niño, a la niña o al adolescente. Jamás va a aceptar que él tuvo responsabilidad en la situación. Por eso es muy difícil que se recuperen en realidad, porque muchas veces sí está el tema este de que no tienen culpa, y ahí sí ya es una psicopatología,
que en realidad son personas que no tienen arrepentimiento, les parece que lo que hicieron no está tan mal. Muchas veces no es solamente por una patología psiquiátrica, sino también por unas creencias culturales, ¿no? Como, bueno, yo he escuchado mucha gente decir, bueno, él es mi hijo o mi hija y por eso yo puedo hacer lo que quiero. Y en realidad claramente no, porque los niños y los adolescentes también son personas y son sujetos de derecho, o sea, son personas que también tenemos que respetar, por más que sean nuestros familiares, nuestros hijos o lo que sea. Y bueno, acá hay otros datos del CIPIAB, que en realidad una de las cosas que dice, que es para desmitificar un poco, a veces se piensa que el mayor abusador es el padre, el padrastro, perdón, y en realidad no. En realidad el padre es el primer abusador, después están los tíos, después están otros familiares y después está el padrastro. Entonces muchas veces tenemos ese mito de que como es un padrastro puede ser que abuse y en realidad no. No tiene que ver tampoco con el rol que ocupa esa persona. Tiene que ver con la persona en sí misma. Y muchas veces, bueno, a mí me ha tocado trabajar con algunos abusadores o conocer algunos, y en realidad son personas que tienen la característica de doble fachada, o sea, son personas que para la mayoría de las personas son serviciales, son buena gente, son excelentes estudiantes, excelentes trabajadores, son personas de las que uno jamás sospecharía en realidad. Justamente eso también hace que sea mucho más difícil de creer que esa persona es un abusador. También hay abusadoras mujeres, ¿no? Solamente que es más difícil de comprobar porque en Uruguay, por lo menos la mayoría de los hogares monoparentales tienen jefatura femenina. Entonces muchas veces ahí es difícil porque no vive nadie más en la casa. Por lo general viven los niños con la mamá. Y sí hay situaciones de abuso también, hay algunas que han llegado a la justicia también. Y lamentablemente en nuestro país en realidad es una situación que se da demasiado frecuentemente. Y bueno, por eso justamente también nosotros lo que queremos es concientizar un poco a la sociedad de que esto es una realidad y que tenemos que abrir los ojos y verla. Porque muchas veces pensamos que cerca nuestro no van a haber abusadores, o tenemos la idealización de que en la iglesia tampoco hay abusadores, o que todas las personas son buenas, y lamentablemente no es así. En realidad los abusadores están en todos lados. De hecho, yo trabajé con unos adolescentes que habían sido abusados por una persona, y el hombre este hacía 3 años que venía con el mismo sistema de entrar a una iglesia, hacerse amigo de alguna familia que tuviera mucha necesidad, entonces empezaba a llevarle surtidos, a estar ahí en la familia, hasta que, bueno, era de tanta confianza que ya, bueno, tenían que ir con un nene al médico, dejaban a los otros con él, y él aprovechaba esos momentos para abusar de los adolescentes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, y una frase que yo siempre digo, que es de una psicóloga colombiana, psiquiatra, perdón, colombiana, que se llama Isabel Cuadros, que ella dice que desconfiemos de cualquier persona que quiera estar más tiempo que nosotros con nuestros hijos, porque en eso sí nosotros tenemos que tener cuidado. Así que bueno, un poco por ahí. Clarísimo, clarísimo, Andrea, la verdad que es tremendo lo que decís, cómo se pueden dar, incluso en personas que no imaginamos, como dice el dicho, ¿no? Uno ve caras, no ve corazones, a veces la intención es desconocida, ¿no? Queríamos preguntarles también, más o menos lo has dado a entender, ¿cuáles son esos factores que inciden o que de alguna manera podrían abrirle la puerta a que aparezca, ¿no? Un abuso sexual infantil? ¿Qué factores aparecen o que desencadenan o la vulnerabilidad tal vez del perfil del chico, del niño? Son múltiples los factores de riesgo. Ujú. Yo voy a mencionar estos, pero no quiero dejar de mencionar, temo que me olvide, que el tema de una madre que ha sido abusada puede ser un factor de riesgo o un factor de protección. Un factor de riesgo en el sentido de que a veces las madres normalizan interiormente eso y el abuso ha sido una experiencia normal, no tratada, y no lo ven como algo que pueda estar pasando con sus hijos o es natural que pase a lo largo de la vida su hijo por este proceso. ¿Sí? Y también recordar que cuando una madre tiene consumo problemático de drogas,
el riesgo de que sus niños sean abusados sexualmente se multiplica por 4, por 5, por más, ¿sí? Y esto en nuestro contexto social y en lo que estamos viviendo creo que es muy importante. También un factor de riesgo y contra lo que estamos tal vez en esta noche, en esta conferencia, tratando de trabajarlo, es la ignorancia de lo que puede ser un abuso sexual infantil. Muchas veces ignoramos. Hoy Debbie explicó que pueden ser con contacto, sin contacto, la exposición a pornografía, es un abuso sexual infantil y lo vemos en nuestros niños, con conductas precoces sexuales que han sido expuestos por sus padres a pornografía. Por eso es tan importante educar en prevención, es tan importante una correcta educación sexual que reciban los niños y también que los padres puedan recibir esa educación. La necesidad de atención y afecto en los niños es otro factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque si ellos no reciben caricias, no reciben reconocimiento, no reciben el contacto físico, amoroso, contenedor y cuidadoso de sus padres o de su familia, los van a salir a buscar afuera. Y el primero que se los ofrezca, ellos lo van a recibir, no importa quién sea. Los niños con esa gran necesidad de afecto son sumamente vulnerables y son estos niños a los que el abusador busca. Recuerden que Debbie dijo que lo planifica por más de 6 meses. Él es muy cuidadoso en buscar a este tipo de niños, también a niños con autoestima pobre, niños no asertivos, niños que no saben decir no, niños que no son protegidos, niños que tampoco se les enseña o que pueden aprender en el seno del hogar el manejo de su vida emocional. ¿Sí? Por ejemplo, con el abandono emocional por parte de padres o tutores. No hay tiempo de calidad, no hay afecto, no hay cariño, no hay comunicación con los niños. ¿Sí? Es la negligencia. La negligencia es una forma de violencia hacia el niño y esa negligencia está prácticamente en la base de todos los demás tipos de violencia. La vamos a encontrar. Y esa negligencia ocasiona un abandono emocional y una vulnerabilidad en nuestros niños. También esos niños que son criados de una forma sumisa, con tutores o padres que se imponen, no me salió ahora la palabra, ¿no? Pero que los crían, los educan. Autoritarios. Autoritarios, ahí está, gracias Debbie. Con padres autoritarios, estos niños se van formando y se van criando sin poder decir que no. Siempre hay que aceptar digamos, lo que implementa el mayor. ¿Cómo le vamos a decir que no a un mayor? Sí. Entonces, si a todo esto sumamos todo lo anterior, que no es que se dé en unos y en otros, todo esto se da en un mosaico en cada ser humano, vamos viendo cómo se van constituyendo un perfil de vulnerabilidad. La escasa habilidad de responder ante problemas. Por ejemplo, si nuestros niños identificamos que son muy tímidos, tenemos que ayudarlos a manejar su vida emocional. La educación emocional, que hoy día se está integrando en las escuelas, un tipo de educación emocional, por lo menos a identificar las emociones básicas, porque los niños sienten pero no saben lo que sienten. Pueden sentir bronca, pueden sentir miedo, pueden sentir ira, sienten el disconfort pero no saben lo que es. Entonces poderlo poner con palabras y luego poderlos ayudar a manejar esas emociones, que a su vez también no siempre son tan negativas. El miedo puede ser negativo, puede ser positivo en el sentido que nos ayuda a huir de una situación peligrosa. Entonces todas esas cosas tienen que ir aprendiendo nuestros niños. Y bueno, gracias a Dios en educación pública por lo menos vemos que se están implementando esta educación, por lo menos reconocimiento de emociones, cómo manejarlas. Y también aquellos niños que son extremadamente confiadas o confiados.
¿sí? Y en este sentido son esos niños que buscan amor o atención, que lo necesitan. El niño es una esponjita de necesidad de afecto y de amor. Y si no lo recibe en sus padres, lo va a salir a buscar afuera. Y ustedes recuerden que el abusador es aquella persona que quiere pasar más tiempo que vos mismo con tus hijos. Entonces muchas familias en el abusador se descansan, le saca el peso de los niños, pero los niños quedan vulnerables ante los avances de esta persona, hombre o mujer. Y tampoco piensan en formas sexuales de aproximación. El abusador siempre se va a aproximar desde lo afectivo, desde llenar ese vacío emocional que el niño tiene. Ese va a ser la gran puerta de ingreso que va a ir avanzando hacia las formas sexuales de aproximación que el niño no está preparado para recibir, para entender. El niño no las entiende. Bien, no sé si quedó claro y si no podemos pasar a otra pregunta. No, clarísimo, Magdalena. Gracias. Gracias. Bueno, vamos cada vez más profundizando este tema y se nos pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Realmente, Sí. pero qué bueno que lo estemos tratando, poniendo sobre la mesa, porque es la manera de poder ayudar entendiendo y teniendo el conocimiento, la sensibilidad acerca de todas estas cosas, ¿no? Y pensar también, ¿no? Pensaba, un niño no entiende porque no sabe lo que le está pasando, obviamente, ¿no? Entonces, es muy importante que nos puedas decir cuáles son los indicadores entonces para saber que un niño ha sido abusado o está Bien. siendo abusado. Perfecto. Hay un indicador que es irrefutable, que si aparece no lo vamos a dudar, y es el relato del abuso por parte del niño. Cuando el niño nos relata el abuso, debemos creerle siempre. ¿Por qué? Porque el niño está también, así como ha pagado un alto precio emocional durante el abuso, el poder romper el secreto implica un altísimo trabajo emocional también. Por eso debemos creerle. Y por eso el creerle es tan importante en el futuro de las repercusiones de ese abuso sobre su vida. Pero el indicador de que está ocurriendo un abuso que es irrefutable es el relato por parte del niño, que debemos oír respetuosamente y debemos investigar, ¿sí? No debemos enloquecer, sino que, aunque nos cuesta mucho, no debemos manifestar, aunque muchas veces estemos muy mal, debemos recibirlo y debemos investigar y debemos hacer y promover la justicia para ese niño que ha sido abusado, que ha sido violentado, que ha sido vulnerado como persona. Dentro entonces de lo conductual, esto sería lo más específico. Luego hay otros que son compatibles dentro de la conducta del niño, que pueden aparecer, como son las conductas hipersexualizadas y autoeróticas, que son muy infrecuentes en la etapa de desarrollo. Por ejemplo, lo podemos ver en los niños en edad escolar o preescolar, conductas sexualizadas, en el sentido, por ejemplo, en un recreo, un niño se tira sobre otro y tiene movimientos como de estar teniendo una relación sexual. Eso no es normal. Eso el niño lo está viendo o de alguna manera el niño ha sido expuesto a eso. Probablemente lo haya visto, lo esté repitiendo o lo están violentando. Entonces, la conducta hipersexualizada, conductas sexuales que no son propias de la edad de desarrollo, es muy compatible con el tema de que ese niño esté pasando por un abuso sexual. Conocimientos sexuales para la edad, que era lo que yo les compartía, esto es muy enrabado uno con otro. Y luego tenemos algunos más inespecíficos, que lo vamos a ir viendo en distintas etapas a continuación, pero quiero mencionar también los físicos, que hay algunos que son específicos, o sea, si el niño nos relata el abuso, consultamos con el médico, pediatra o forense, y él va a corroborar lesiones en la zona genital o anal,
agudas o crónicas, recordemos que el abuso sexual es un abuso crónico, infecciones genitales o de transmisión sexual en un niño, como que aparezca una gonorrea, una sífilis, un SIDA, en un niño totalmente normal, sin antecedentes previos. Esto nos hace pensar de que bastante específicamente de que este niño está sufriendo aborto. Y los embarazos tempranos, en las primeras etapas de la pubertad, también nos deben hacer pensar y orientarnos a investigar un abuso sexual que se esté cometiendo con esa adolescente. Más inespecíficos serían dolores abdominales recurrentes, dolores de cabeza, pero vieron que esto es más de otros tipos de agresiones emocionales, fenómenos regresivos como la enuresis o encopresis, o sea, el chico que controlaba sus esfínteres anales y uretrales comienza a orinarse, comienza a defecarse de noche dormido, infecciones urinarias a repetición. Todo esto son más inespecíficos, ¿no? Entonces, vamos a repetir, altamente específico, irrefutable, a investigar el relato del abuso. No lo ponemos en duda por parte del niño. Las conductas hipersexualizadas o conocimientos sexuales que no corresponden con su edad son muy compatibles con que el niño esté sufriendo un abuso. Y en lo específico, las lesiones genitales, embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Y más en específico en lo físico, bueno, dolores abdominales, dolores de cabeza, comenzar a orinarse o a tener incontinencia fecal, niños que habían controlado sus esfínteres o infecciones urinarias. Volvemos a lo conductual. Podemos decir que son en general inespecíficos los que vamos a decir ahora, pero que sí pueden aparecer en el tema abuso. A corto plazo, sobre todo en los 2 años siguientes al abuso, tenemos que saber que el 70-80% de las víctimas van a presentar alguna de estas manifestaciones. Van a empezar con manifestaciones ansiosas, con manifestaciones depresivas y con elementos de trastorno de estrés postraumático. Ahora ustedes piensen, el estrés postraumático se describe por primera vez en sobrevivientes de guerras catastróficas que volvían a sus casas con severos trastornos de conducta, reviviendo los episodios vividos en la guerra, en sus reviviscencias, con estados de evasión de la realidad, de no querer pasar por lugares que les puedan recordar ciertas cosas. Hay niños que no quieren pasar por ciertos lugares porque les recordaron el momento del abuso. Y estos niños y estos pacientes de estrés postraumáticos tienen una hipervigilancia permanente, también propia. Siempre están atentos, siempre están con el sistema de estrés a tope. Y al estar permanentemente en estrés, están permanentemente segregando cortisol, y esta segregación de cortisol agota neurotransmisores cerebrales y también propende a la aparición de ansiedad y de depresión. Ahora se cuestiona que sea por agotamiento últimamente de los neurotransmisores, pero es un círculo que se va retroalimentando en el detrimento del área y de la vida emocional de los niños. Y esto puede aparecer ya a los 2 años. Recordemos, y quiero recordar, que las manifestaciones depresivas, una depresión en un niño, la complicación más importante, más grave de la depresión es el suicidio. Recordemos que en Uruguay el suicidio ha aumentado en los extremos de la vida y se va viendo cada vez en personas más jóvenes y se va viendo en niños. ¿Y qué tanto el abuso sexual infantil y todo tipo de violencia sufrido en la niñez tiene que ver en esto? Yo creo que mucho. ¿Por qué comencé a trabajar abuso sexual infantil, a informarme y a trabajar en lo posible en prevención? Porque en mi consulta yo veía adolescentes con depresión, veía adultos y adolescentes con problemas graves de género, conflictos de género importante,
intentos de autoeliminación, crisis de pánico fuertes, y con el tiempo y con aquellos que podíamos ir manteniendo el vínculo, iba aumentando la confianza. ¿Saben qué? Casi siempre llegábamos al punto de que había habido un abuso sexual infantil. Por eso es un tema que está en la base de las grandes manifestaciones, sobre todo en la adolescencia, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. A corto plazo, después de esos 2 años y los años siguientes, por ejemplo, hacia el agresor o a los familiares puede surgir desconfianza, miedo y hostilidad por el no ser protegido, o desconfianza porque el agresor forma parte del vínculo del núcleo familiar. Hacia sí mismo, el agresor se ha encargado de inculcar la vergüenza, la culpa, la estigmatización, la baja autoestima. Porque al principio el acercamiento, como Debbie nos contaba, es sobre la base del afecto, de cubrir la necesidad afectiva, pero luego en la medida que los acercamientos sexuales son más importantes, el niño muchas veces quiere salir de esa situación. ¿Y cuál es la forma de que lo mantenga atado así el agresor? Con amenazas, transfiriendo la culpa del acto a él. A vos te gustó, vos fuiste el que me provocó a mí. ¿Eh? Si vos no servías para nada, si yo no te ayudaba, o si yo no me acercaba, vos nadie te daba nada, vos capaz que hasta el niño o el adolescente se lo dijo. ¿Eh? Y esto va generando una baja autoestima. Magdalena, Sí, quería aportar algo, que muchas veces como no puede huir, no puede defenderse, no puede luchar contra el abusador, usa el medio para defenderse del congelamiento, de la parálisis, ¿no? Y de la sumisión, como decir, bueno, me quedo quieto, cierro los ojos, hago de cuenta que no pasa nada y para que no me duela tanto, entonces me quedo sumiso, porque no puedo hacer otra cosa. claro, y esto es el germen de lo que va a ser una fragmentación de la persona, una disociación. Si esto se mantiene, la vida emocional se disocia, ¿sí? Muchas veces mientras está siendo abusado, su mente está en otro lado para poder tolerar el abuso. Y vamos a tener adultos y adolescentes que no pueden conectar su vida emocional con su vida intelectual, con sus pensamientos. Entonces tenemos adultos disociados, viven una realidad y son los que pasan por situaciones tremendas con muy poca, digamos, muy poca manifestación de lo que está ocurriendo, y es justamente por esa disociación que ocurrió a partir de esta conducta, ¿sí? Bien, en la sexualidad, exceso de curiosidad, ya hablamos de esto. En la vida social muchas veces aparecen conductas antisociales, el aislamiento y la agresividad, y en otras áreas problemas del sueño, problemas de la alimentación, etc. Bien, ¿qué ocurre en la adolescencia cuando ha ocurrido un abuso de niño en la adolescencia? Comienzan estas conductas autodestructivas a manifestarse mucho más claro. Son aquellos que se cortan, que tienen ebrios, se emborrachan, suben a una moto y van a 130, o se autoagreden, se lastiman a sí mismos. ¿Por qué? Porque es tan baja su autoestima y tanta situación no tratada dentro de tanto dolor, que se consideran que deben destruirse, se agreden. Comienza el abuso de sustancias, las fugas del hogar, los intentos de suicidio, que hablaba un poquito más atrás, como una complicación de la depresión, o sencillamente como una forma de terminar con el profundo dolor que le causa su existencia y todas las consecuencias de ese abuso. Recordemos que la persona que se suicida no quiere matarse, quiere huir del dolor que lo está invadiendo. Por eso
y en la impulsividad del adolescente, el intento de suicidio es uno de los mayores riesgos. Conductas sexuales de riesgo, prostitución, problemas de orientación y de identidad. Y acá quiero hacer también un comentario. Dado que, bueno, que nosotros en Uruguay estamos, la ideología de género se ha introducido en todas las áreas, cuesta mucho o no podemos hablar de que problemas en orientación sexual e identidad sexual sea un problema de la persona, ¿sí? A mí como médico se me ha cuestionado, mis propios colegas, que yo no acepte esto sin hacer algo. Y yo lo que les digo a mis colegas es que mi experiencia ha sido que en los problemas de identidad sexual y orientación sexual, si yo tengo un buen rapport con el paciente, siempre voy a llegar a la historia de un abuso sexual, que genera depresión, que se genera ambivalencia, que genera problemas de identidad sexual. Ahora, si yo no trato las consecuencias de ese abuso, por más que yo lo acepte en la identidad sexual que esa persona quiera aceptar, el dolor y el trauma quedan sin resolver. Y es una realidad. En las personas trans, por ejemplo, incluso los que ya han resuelto su situación y han podido pasar por todos los procesos de transgénero, el suicidio es altísimo. ¿Por qué? Porque no se resolvió el problema que está en la base, no se fue al trauma inicial. Y de esta manera yo puedo pararme delante de mis colegas y puedo discutirlo desde mi experiencia con ellos en el consultorio. Se los tiro por si les sirve, de pronto ustedes ya la tienen clara, pero puedo discutir sobre esa base. Bien, discusiones familiares importantes y frecuentes, la delincuencia también está relacionada, el matrimonio precoz, para huir de ese hogar se forman parejas muy precoces y que no van a durar mucho tiempo porque la persona lleva muchísimo conflicto adentro, que también se manifiesta en lo sexual, ¿sí? El abuso sexual infantil va a tener en la sexualidad mucha repercusión y en la relación sexual con su pareja también, desde impotencia en el varón, imposibilidad de disfrutar el placer sexual en la mujer, huir de las relaciones sexuales, aunque afectivamente ame a la otra persona, cuando llega el momento del encuentro sexual, no lo puede afrontar, porque trae reviviscencias, recuerdos, flashback, por su estrés postraumático no tratado del momento del abuso sexual. Bueno, y a largo plazo, si no logran una terapéutica o un tratamiento, va a haber cambios de personalidad, ¿sí? El abuso sexual crónico altera la estructura psíquica, generando trastornos de personalidad, autoimagen dañada, sentimientos de indefensión, depresión, flashback, ya lo hablamos. Una cosa que no recuerdo si dijimos, pero sí quiero decir ahora, que lo que va a sufrir, cómo el abuso sexual infantil repercute en la persona, en el abusado, va a depender de tres cosas. Primero, del individuo propiamente dicho, ¿sí? De los recursos de resiliencia que ese individuo tenga. Como dijimos, el abusador busca chicos que tienen pocos recursos emocionales y baja autoestima, pero por eso debemos trabajar en nuestra niñez fortaleciendo esto. Va a depender de la personalidad, va a depender del tipo del abuso, si es crónico y se mantiene por mucho tiempo, deja secuelas más profundas, como dijo Debbie, y va a depender mucho de cómo reacciona el medio cuando el niño rompe el silencio, cuando el niño habla, cuando el niño cuenta. Si es atendido, si es creído, si es ayudado, si se le busca justicia, va a ser mucho más llevadero el futuro. Pero si no es creído, si todavía es inculpado,
como causante del abuso, que también ocurre, las consecuencias van a ser mucho más nefastas. Cómo responde la familia y cómo responde el medio es una de las variables fundamentales en cómo va a reaccionar y cómo va a ser el futuro y cómo van a ser las secuelas en ese niño. Todo esto tiene un eje y una raíz biológica, neurobiológica. El ASI produce profundas alteraciones neuroendocrinas. Todas las neurociencias nos están hablando de la importancia del eje hipotálamo hipoficiario adrenal que responde frente al estrés, ¿sí? El niño abusado vive en un estrés permanente, ¿sí? En una hipervigilancia permanente. Y esta hipervigilancia lo hace muy difícil, aunque parezca mentira, disminuye su capacidad de adaptarse al estrés. ¿Por qué? Porque no puede reaccionar adecuadamente a los factores estresantes cotidianos. Siempre va a reaccionar con miedo, con inseguridad, por estas alteraciones, por lo que el estrés crónico está ocasionando en él. Alteraciones estructurales en el cerebro se ven. Por ejemplo, el sistema límbico, que es el cerebro emocional, sufre, vemos que no se desarrolla o a veces no está tan desarrollado como en personas que no han sufrido este estigma. Entonces el cerebro emocional está alterado, va a haber un peor manejo de las emociones y una peor forma de responder. Un menor volumen cerebral fue hallado en víctimas de abuso crónico, relacionado mucho con la duración del abuso y la edad de inicio del mismo. Cuanto más precoz, el cerebro se desarrolla menos. Todo relacionado también a las hormonas que se liberan en el estrés, etcétera, ¿no? Y alteraciones funcionales, va a haber se comprobó que hay menor conectividad de ese sistema límbico que regula las emociones con el resto del cerebro. ¿Qué va a ocurrir? Fallas en el control y regulación de las conductas y en capacidades disminuidas de la inteligencia emocional. Vieron como todo lo que desde hace muchos años, esto es fascinante, tristemente fascinante, porque lo que desde muchos años atrás, desde los 80 y antes, se venía investigando y se venía descubriendo, ahora encontramos la causa neurobiológica de por qué ocurre, porque hay un daño permanente en el cerebro que puede revertir en la medida en que el niño pueda, o el adolescente o el adulto, pueda ser sostenido por vínculos de comprensión, por vínculos de amor, por vínculos que lo ayuden a pasar por esa situación y por una buena terapia. Pero como Boris Cyrulnik dice, el vínculo es salvador. Tejer vínculos de sostén que estimulen las resiliencias del niño o del adolescente van a ser un gran factor para de alguna manera nuestro cerebro, que es plástico, pueda recuperarse. Y eso nos llena de esperanza. También nos da una esperanza neurobiológica. Según el impacto que tenga el abuso, puede alterarse el desarrollo cerebral, como decíamos, provocándole a la víctima una disminución de la capacidad de adaptación, la regulación sobre la vida emocional y de autodominio de su conducta. Y ahí entendemos todo lo que vimos antes. Y para finalizar esta etapa, yo quiero hablar del modelo teórico de Finkeler y Brown, el modelo traumatogénico. Esto es un resumen de todo lo que vimos. Se describen, digamos, 4 grandes traumatogénicos, grandes heridas, trauma es herida, 4 grandes factores que desencadenan todo lo que vimos. 4 grandes cosas van ocurriendo, ¿no? Y abren la herida, abren el trauma. Cada una de estas digamos, elementos pueden aparecer en cualquier tipo de violencia, pero ellos aparecen los 4 juntitos únicamente en el abuso sexual, ¿sí? La sexualización traumática, ¿qué significa? Que el menor
digamos, la sexualidad del adulto en el abuso irrumpió en una sexualidad que no estaba preparada. Entonces fue traumatizado en su sexualidad. Por lo tanto, su desarrollo psicoevolutivo, porque nuestra sexualidad es todo lo que somos, se va a ver alterado. No solo en el área, digamos, sexual, sino en todo lo que somos. Esa sexualización traumática que abre una profunda herida en la integralidad del niño. La pérdida de confianza. ¿Por qué va a perder la confianza el niño? Porque la persona que le dice que lo ama, inicialmente, que lo quiere y que lo contiene, luego va a ser la persona que lo manipule, que lo culpe y que lo dañe. ¿Cómo va a poder confiar a partir de ese momento? Y si a esto le sumamos el hecho de que cuando rompe con mucho costo emocional el silencio no es creído, la pérdida de confianza, la dificultad de poder confiar en personas, de tener relaciones de confianza con otros, vínculos saludables, porque la confianza y un vínculo rico con otra persona nos retroalimenta y sana. Esta persona se va a ver muy impedida a poder mantener esos vínculos, le va a costar muchísimo por esa pérdida de confianza que ocasiona el trauma del abuso. La estigmatización, permanentemente el abusado, luego de que, cuando comienza, digamos, a usar de él, a amenazarlo, le hace pensar que la culpa fue de él, que algo mal está en él. Si sumamos a que no es creído cuando rompe el silencio, va a pensar, lo que está malo soy yo, hay algo mal en mí. Esto descrito, el síndrome de mercancía dañada, fue descrita por esta autora que ven aquí, Sgroy, y es muy fuerte, ¿sí? Es la persona que en su adultez no puede formar vínculos enriquecedores con otros, no se puede realimentar afectivamente y a su vez siente, ¿por qué? Porque siente que algo está mal en él o en ella. Y finalmente, la indefensión, el abuso por alguien que de mayor autoridad, por alguien mayor que lo hizo sentir incapaz de salir de esa situación, lo hace sentir indefenso y ese desgaste psicológico lo va a transformar en una persona dependiente, sumisa e incapaz. Siempre va a estar esperando que alguien lo ayude, porque él o ella no van a poder manejar ninguna de las situaciones que la vida les proponga. Entonces, estas cuatro heridas que siempre y específicamente están en el abuso sexual infantil, vemos cómo explican todo lo que vimos previamente y todos los sentimientos de la víctima. Muy, muy interesante realmente todo lo que estás diciendo ahora. Realmente nos abre, ¿verdad? Un poco la perspectiva y todo lo demás. Y sabes que me estaba acordando de esta película que ahora ya está en cine, Sonido de Libertad. La verdad, 100% recomendable, hay que ir a verla. Para hacerles la siguiente pregunta. La comercialización sexual infantil, la trata infantil, ¿se considera un abuso? ¿Qué nos pueden decir al respecto, por favor? Bueno, voy a contestar yo un poquito. En realidad hay una diferencia porque cuando hablamos de menores de edad, en realidad se denomina explotación sexual infantil y cuando hablamos de mayores de edad es trata. O sea, son dos cosas diferentes que en realidad lo que diferencia es la edad. Cuando los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años son, ahora no se usa más tampoco el término pornografía infantil, ni prostitución infantil, ya hace tiempo que no, pero pornografía infantil tampoco, ahora lo que se dice es exposición del niño o de la niña a la producción de material pornográfico. En realidad se los usa porque ellos siguen siendo víctimas claramente porque son menores de edad. Y bueno, en eso en Uruguay, por ejemplo, hay como un debate aún
porque en Uruguay el trabajo sexual es legal después de los 18 años. Entonces hay un debate ahí porque a veces se dice, bueno, pero si el niño tiene 17 años y 364 días es explotado, pero si tiene 18 ya es legal. Es como, bueno, en eso no hemos llegado a muchos acuerdos, que digamos. Y bueno, esto es una definición de explotación sexual comercial que la saqué de una OSC que se llama El Paso, que trabaja mucho con explotación sexual acá en Uruguay y con trata. Y bueno, dice es una violación de los derechos que refiere a la utilización en actividades sexuales, eróticas y pornográficas para la satisfacción de los intereses o deseos de una persona o grupo de personas a cambio de un pago o promesa de pago económico en especie o de cualquier tipo para la niña, niño o adolescente, para una tercera persona o para varias, porque en realidad hay varias modalidades de explotación sexual en Uruguay y hay muchas que en realidad son a través de especias o de, bueno, salió Operación Océano, que fue algo bastante conocido en Uruguay. Los que no son de Uruguay lo pueden buscar en internet, que hay un montón de información. Y en realidad ahí también se le pagaba a los adolescentes con recarga de celulares, se les compraba ropa, era como que habían diferentes modalidades de pago en realidad para explotar a los niños y adolescentes. Bueno, esto es una campaña de UNICEF que se usó acá en Uruguay, que se llama No hay excusas. Se lanzó hace varios años, pero se volvió a relanzar hace un par de años porque en realidad dio bastantes resultados. Es una campaña de concientización en realidad para poder llegar todos al mismo consenso de que en realidad en una situación de explotación sexual, no importa si la menor tenía 17 años, el responsable es el adulto. Si vos sos adulto y sabés que te estás metiendo con una menor o con un menor, claramente el responsable sos vos, porque eso es ilegal en Uruguay y en muchos países. Entonces, bueno, ahí hay dos ejemplos, por ejemplo, de frases que usan los abusadores y los explotadores. Ella me provocó o no sabía que era menor. En realidad, no importa lo que digan los explotadores, porque si es menor, y ya está. Y en realidad, si bien hay muchas situaciones donde la justicia, bueno, tiene que mediar o tiene que buscar la solución, lo importante es entender que un menor no tiene la capacidad de dar consentimiento informado de lo que está pasando. Y obviamente muchas veces estas niñas y niños ya vienen de una historia de maltrato, de abuso y de negligencia, y muchos en realidad lo que hacen es, bueno, para estar siendo abusado en mi casa, me voy y de última que alguien me pague por hacer lo mismo que me están haciendo en mi casa gratis. Porque es lamentable, pero es así, o sea, muchos, la mayoría, diría yo, de los niños y adolescentes que son víctimas de explotación es porque ya fueron abusados en su casa o pasaron un montón de situaciones de maltrato y de negligencia que los llevaron a eso. De hecho, yo fui una vez a un curso que hablaban sobre esto y una de las abogadas contaba que el último caso que ella había visto recientemente era un padre que acá en Montevideo había vendido a su hija por una damajuana de vino. Porque claramente cuando hay adicciones, esto se potencia muchísimo más. Porque en realidad en la adicción ya la persona no está razonando, entonces, bueno, hay niños y niñas que han dejado en bocas de drogas como forma de pago, o bueno, lamentablemente eso pasa también en nuestro país, sí. Bueno, acá hay algunas de las modalidades que se usan en nuestro país y en muchos en realidad, pero específicamente en Uruguay, estas son modalidades más frecuentes, que es el pago, promesa de pago por acto sexual. Bueno, esto en realidad es un medio de explotación claramente. Explotación en contextos de viajes, en realidad el turismo sexual también es una realidad en nuestro país. Hay lugares, sobre todo en las zonas limítrofes o fronterizas, en puertos privados que hay, bueno, hoteles que tienen book de adolescentes. Hay un montón de situaciones que parecen de otro país o de otro continente, pero lamentablemente pasan y pasan acá en Uruguay. Producción de material abusivo es esto que estábamos hablando, que en realidad se usa a los menores para producir material de pornografía infantil. En realidad eso acá en Uruguay también se hace. En Uruguay es uno de los países que tiene este tipo de producción y lamentablemente pasa con niños, con niñas y con adolescentes.
Bueno, las parejas acordadas, que fue también algo de lo que decía hoy Magdalena, que en realidad muchas veces la familia vende al niño o a la niña a cambio de seguridad económica, a cambio de surtidos, a cambio de un dinero. Y lamentablemente me ha tocado conocer muchas adolescentes que han crecido y que han pasado por todo esto. Y bueno, y en realidad, lamentablemente hay muchas de ellas que optan por el suicidio como una salida, porque fue tan traumático y tan crónico el abuso al que se vieron expuestas y obviamente de personas muy cercanas, que muchas no ven otra salida en realidad que no sea el suicidio, lamentablemente. Bueno, factores de alta vulnerabilidad. En realidad, bueno, la violencia doméstica y el abuso sexual intrafamiliar son básicos, que ya lo mencionamos. Antecedentes de explotación, muchos gurises y gurisas viven en contextos de prostitución y eso también hace que, bueno, que accedan a lo mismo en realidad, porque muchas veces no se cuestiona o no se puede visualizar que uno puede salir de esa situación y puede tener un futuro mejor en realidad. Situación de calle, pobreza extrema, trabajo infantil, consumo problemático, exclusión del sistema educativo. Hay un montón de cosas que en realidad hacen que estos gurises sean más vulnerables a estas situaciones de explotación que otros. Esta imagen que está arriba, a la izquierda, que hay como unos zapatos de taco, ¿vieron? Y unas piernas chiquitas. Eso en realidad fue una campaña que se utilizó acá también en Uruguay, que la usó UNICEF, y los zapatos eran rojos, y en realidad después se problematizó porque en realidad esa imagen también estaba sexualizando al niño o a la niña. Entonces se la sacó. Y después fue que vino la campaña esta de No hay excusas, que en realidad la hizo el Comité Nacional que hay en Uruguay contra la explotación sexual infantil. Bueno, pasamos a la trata porque en realidad la explotación sexual es como la parte previa de la trata. Digamos que sí, que si pudiéramos hacer una cadena sería abuso, explotación sexual infantil y trata de personas. Es como un caminito. Bueno, y acá algunas de las cosas que yo puse son cosas de acá de Uruguay también. Bueno, los tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras y también se llevan a mujeres uruguayas para otros países. Hubo una época que la moda era Italia y España, ¿no? Ahora hay otras modalidades y hay otros países también a los que se llevan a las mujeres de Uruguay. Y yo siempre cuento esto, que yo fui a una charla sobre trata que dio una asociación civil de acá de Uruguay que trabaja con este tema, y lo primero que preguntaron fue cuántas teníamos hijos, cuántos de ahí teníamos hijos. Bueno, yo levanté la mano, y ellos lo que dijeron fue, piensen muy bien si quieren trabajar en esto. Porque he conocido casos de personas que las secuestran, como las películas, y les dicen, mirá que yo sé dónde estudian tus hijos, mirá que sé dónde trabaja, no sé, tu madre, o cosas así. Lo que hacen es, mediante eso, someten a la persona, y la persona obviamente accede a ese sometimiento por tener miedo de que lastimen a su familia. Y en realidad la trata de personas, los que fueron a ver la película esta Sonido de Libertad, es el tercer negocio mundial que mueve más plata. Y en Uruguay también pasa esto de que hay personas específicas contratadas para la falsificación de documentos, personas específicas para el traslado de las personas específicas que están en las fronteras. O sea, hay toda una organización increíble justamente para facilitar estas cosas. Bueno, mujeres y niñas uruguayas, en menor grado, adultos transgéneros o varones, son sometidas a fines de explotación sexual. Bueno, acá en realidad habla un poco también de los países. Pasó acá en Uruguay que hubo una época, hace un año y medio, más o menos dos capaz, que ingresaron un montón de dominicanas acá a Uruguay, y muchas de ellas vinieron en contexto de trata en realidad. ¿Qué pasaba? Que si ellas quedaban embarazadas acá en Uruguay, obtenían la doble ciudadanía, la ciudadanía de ella y la del bebé, por haber sido engendrado en Uruguay. Entonces, a veces hay mucha gente que igual tiene otros trabajos que lo usan como fachada, porque obviamente si no los van a descubrir, y las hacen trabajar por poca plata, pero en realidad lo que están escondiendo es que esa persona ingresó al país con otros fines, en realidad. Porque obviamente esto tiene todo un tema de engaño y un tema de mentira, que a veces es muy difícil de llegar a la verdad. Bueno, muchas víctimas de trata son mujeres afrodescendientes.
Y bueno, y otra cosa que dicen los tratantes, trasladan a las víctimas de una ciudad a otra. Acá en realidad en Uruguay lo que se da mucho también es la trata interna. Entre, por ejemplo, no sé, traen gurisas de Rivera para Montevideo o gurisas de Montevideo para Melo. O sea, hay una trata interna que es importante y es real, ¿no? Porque en realidad una de las cosas que nosotros queremos también con esta conferencia es abrir un poco los ojos a la realidad que está viviendo nuestro país. Yo fui a ver la película Sueño de Libertad, me parece que está genial, está muy bien hecha. Me quedan ahí como algunas cosas en el tintero, pero porque trabajo en estos temas hace mucho, como por ejemplo la terapia que va a tener que hacer esa niña y ese niño para poder reparar todo el daño que pasaron. Pero sí una de las cosas que me pareció que están buenas es poder acercar esta realidad que a veces nos parece que es tan lejana y que en realidad en nuestros países también pasa, lamentablemente. Bueno, ¿cómo accionar frente a esto? Bueno, primero es pensar la estrategia a utilizar antes de intervenir y asumir los riesgos, ¿no? Lo que decía Magdalena hoy, cuando sabemos de una situación de abuso o de maltrato, todos nos enloquecemos y queremos hacer algo ya y que esa situación pare, pero si no paramos nosotros primero y nos ponemos a pensar y a hacer una buena estrategia, podemos generar más daño con una mala intervención de lo que ese niño ya está pasando. Entonces, siempre hay que pensar, hay que tratar de tener un poco la cabeza fría y asumir los riesgos que claramente esta situación nos va a exponer, ¿no? Porque después hay que tener una continuidad y un sostenimiento de esa familia o de ese niño o adolescente. Evaluar los indicadores, los factores de riesgo y de protección, siempre trabajar en redes, nunca trabajar solos. Los llaneros solitarios en esto se mueren porque es imposible y porque en realidad no somos nosotros los salvadores de nadie, eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces nos viene esa gana de yo soy la salvadora del mundo y de este niño, pero en realidad no. Salvador hay uno solo y no somos nosotros, menos mal. Pero lo importante es saber eso, que tenemos que trabajar en redes con otras instituciones, porque nosotros no podemos hacer que el niño dependa solo de nosotros, porque eso tampoco va a ser sano. Sí podemos ayudarlo y protegerlo, pero también enseñarle que hay otras redes donde él puede acudir. Desnaturalizar las relaciones de adultos con menores de edad. Ah, bueno, tiene 30 y ella tiene 17, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no, eso está mal. Eso es una situación de explotación, porque en realidad ella sigue siendo menor. Y cuando hay una diferencia tan grande, yo creo que cuando son mayores de 18, tienen 20, por ejemplo, y él tiene 30, bueno, ahí se puede hablar. Pero cuando son menores de edad, yo no transo y no se negocia. Porque un menor de edad sigue siendo menor de edad. Que no tenga protección de su familia y que no tenga un cuidado real de su familia, lo puede dejar vulnerable a eso, pero no significa que esté bien. Bueno, brindar la oportunidad y la esperanza de que puedan salir y de que valen mucho más que un cuerpo, que no son mercancías, son personas, como está esta imagen ahí, que esa imagen también se hizo para el Día Internacional de la Trata. Bueno, las acciones, en realidad, estas son acciones que se hicieron acá en Uruguay, se inauguraron centros para víctimas, hay leyes nuevas. Bueno, ahí trae un poco de estadísticas, que en realidad habla un poco de lo que estábamos hablando. El INAU, en realidad acá en Uruguay, para los que no saben, es el Instituto Nacional de Protección a los niños, niñas y adolescentes, y está llevando adelante varios proyectos y programas. Uno se llama Travesía, que es para trabajar justamente con niños víctimas de explotación, y también se está trabajando mucho con la trata. También acá en Uruguay hay una comisión de trabajadoras sexuales, la que la dirige se llama Karina Núñez, que también ella fue trabajadora sexual, y hay un debate en Uruguay, creo que también a nivel mundial, entre el abolicionismo del trabajo sexual y el reduccionismo, que no vamos a entrar en eso, pero se los comento un poco, que en realidad se habla del reduccionismo con leyes para la protección, pero claramente cuando una persona compra el cuerpo de otra, ahí no hay protección que valga y no hay derechos que se respeten, que es lo que estuvimos hablando y fue un debate que se hizo acá entre personas que trabajamos en lo social, porque es una realidad de que yo soy abolicionista, así, porque no me parece que reducir, y sí me parece que las personas tienen que tener derechos y leyes que los amparen, sin duda,
pero ya cuando una persona compra el cuerpo de otra, para mí ahí ya no hay ni respeto, ni cuidado, ni nada que se pueda parecer. Bueno, y esto en realidad es una de las cosas que dice la película al final, los que lo vieron, o sea, más o menos parafraseado, es que en realidad en el mundo actual donde vivimos, la esclavitud sexual sigue siendo una forma de esclavitud moderna, se le dice, que tampoco es tan moderna, pero bueno, ahora se ve más capaz que antes, y muchos de ellos son niños, niñas y adolescentes. Y que bueno, claramente también es nuestro deber hacer justicia y poder ayudarlos. Bueno, ¿qué proponemos hacer entonces, ¿no? Hay mucha cosa que impacta realmente y yo creo como dándole un broche final a todo esto, ¿qué proponemos hacer? La prevención y la detección es lo que proponemos, además de la denuncia en los casos que se detecten casos de abuso, ¿no? Los recursos que tenemos para la prevención, hoy que estamos manejando, nosotros como comunidad Siembra Valores, utilizamos el libro Cuentos que no son cuentos. Yo soy la coordinadora general acá en Uruguay de la campaña Todos contra el Abuso Sexual Infantil, del Ministerio de los Hermanos Sinali de República del Chaco, Argentina. Y este es el libro que utilizamos en las escuelas. Nos basamos en los cuentos que hay en este libro, que son 6 cuentos en total y que abarcan varios temas, desde que fuimos creados como niños y niñas, hablando ya de la ideología de género desde el cuento 1, luego también dando como algún taller sobre la sexualidad, sobre cómo venimos al mundo, cómo nacemos, y después tocamos puntos importantes que tienen que ver con el cuidado del cuerpo para reafirmar las partes que tenemos en el cuerpo, las partes públicas y las partes privadas. Y esa información que se le brinda al niño desde temprana edad, dice que los estudios dicen que lo previenen un 80% de los abusos. Cuando el niño está bien informado, se convierte en un niño seguro. Entonces es importante brindar este tipo de información, no solamente en los hogares como padres, que lo podemos hacer, sino también a nivel de la escuela, de las instituciones públicas, privadas, pero también desde la iglesia, desde la escuela bíblica en las iglesias. Enseñar a cuidar el cuerpo a nuestros niños, porque por lo general todas las veces que vamos a distintas congregaciones nos ha pasado que en el momento que estamos hablando del cuento y expresamos estos temas, siempre hay niños que surgen con alguna inquietud en cuanto al abuso y manifiestan que están viviendo algún proceso de estos de abuso. Entonces, qué importante que es no solo prevenirlos en el cuidado sino dar este tipo de información, crear el ambiente para una comunicación de este tipo, porque siempre surgen casos, cuando nosotros abrimos el tema, surgen casos de niños que están siendo abusados y qué importante que es atenderlos en esos momentos también. Entonces es muy importante que como pueblo de Dios, como iglesia, como hermanos, y si hay educadores presentes en este lugar también, sepamos la importancia que tiene contar con recursos así. Nosotros tenemos a disposición, si después alguno quiere, puedo dejar mi contacto, nos podemos comunicar. También está material de claves, no sé si conocen también. Hay canciones, hay dinámicas lúdicas también que utilizamos para enseñar el cuidado del cuerpo y generar una mayor autoestima en los niños también. Y bueno, estos son algunos de los recursos que manejamos. ¿Puedo agregar una cosa, Debbie? Sí. Nosotros, el libro Cuentos que no son cuentos, nuestra experiencia en San José, bueno, lo hemos podido distribuir en forma masiva. Pero dentro de las escuelas no lo podemos distribuir porque hemos tenido no lo podemos distribuir porque el primer cuento habla de que Dios nos creó hombre y mujer y eso ha traído, incluso lo hemos distribuido y las maestras se los han sacado. Entonces respetamos. Nosotros ese primer cuento no lo utilizamos, por ejemplo, Corta, pego y me acuerdo, que habla de las partes privadas. Y acá
donde está Mayra Odela, que es una de las personas que entra con nosotros a las escuelas, está usando el libro, está usando el cuento para el tema de manejo de emociones, un amor muy especial o algo así, que habla sobre las emociones. Y también luego instrumentamos que ellos escriban una cartita a la persona que más quieran, con una dinámica. Y del otro lado ustedes verán que estamos usando los materiales de claves, usamos los juegos, usamos lo lúdico, y todo lo que podemos llegar, llega a nuestras manos, tratamos de poderlo utilizar. Muchas veces las maestras nos piden cuentos que no son cuentos, para poder seguir usando los otros cuentos, ¿sí? Y es muy valorado en los cuentos que no son cuentos. Y los materiales de claves son conocidos. Acá hay algunos de los puntos que hablábamos recién, la importancia de la prevención dentro de la familia, ¿no? Del núcleo familiar, hablar con nuestros niños, creando un ambiente de confianza donde ellos puedan expresar lo que sienten, lo que les pasa, ponerlo en palabras. Esto tiene que ver también con la inteligencia emocional que nos hablaba hoy Magdalena, construir un vínculo seguro en el hogar, dar una crianza sana y positiva, fortalecer la autoestima de nuestros niños, respetar sus cuerpos con cada gesto y con cada acción, enseñar, dejarlos cuando ellos sienten pudor frente a alguna actitud que está teniendo que está viendo en el hogar. Es importante que nosotros respetemos, porque para ellos es un factor de protección, ¿no? Enseñarles a cuidar el cuerpo, reconocer las partes y nombrarlas por su nombre, informar acerca de lo público y privado, como dijimos recién, y enseñarles que hay secretos que se guardan y hay otros secretos que nos hacen daño, que no tenemos que guardar. Eso también es un capítulo del libro Cuentos que no son cuentos, de la importancia de hablar, de poder contar lo que nos pasa, y bueno, enseñarles a decir que no, creando niños asertivos, ¿no? Que sepan decir que no. Es más, hay una canción que habla de decir no, cuando algún extraño se te acerca, cuando alguien te quiere invitar a jugar a algún juego que no es conveniente, que sepas decir que no. Entonces, enseñándole canciones también fijamos esos conocimientos en el cerebro y en la mente de los niños. Y después a nivel de iglesia también podemos tomar acciones de prevención en la iglesia, y estas son algunas cosas que se sugieren en los lugares donde se enseña a los niños: que las instalaciones destinadas para ellos tengan puertas total o parcialmente vidriadas, que los baños en lo posible estén lo más cerca posible del aula, que los niños, que haya más de un adulto con ellos en cualquier actividad o cuando van acompañados al baño, que no vayan solos, y bueno, cuando tienen que trasladarse también, y cuando en el grupo de enseñanza bíblica hay un hombre y una mujer, que traten de que no sean parientes o conocidos, sino que siempre haya un tercero, ¿no? En lo posible, ¿no? Son sugerencias y consejos que se dan. Sí, esto en realidad más o menos ya lo habíamos hablado, algunas cosas. Capaz que voy a enfatizar en dos, que es denunciar, siempre denunciar. Depende de la situación que se esté viviendo y si hay herramienta como para hacerlo, ¿no? No podemos ir a denunciar a cualquier ser humano así porque sí, sino que tenemos que tener por lo menos una prueba, o por lo menos tenemos que, alguien tiene que estar investigando la situación. Otra cosa importante es no decirle al niño: esto que me digas va a quedar entre nosotros, porque es mentira y estamos haciendo lo mismo que hace el abusador. Esto queda entre nosotros. Vos decímelo a mí, que nadie más se va a enterar y va a quedar. No, eso no podemos decirle. Y otra cosa que es importante, que a veces decimos, nadie te puede tocar, ¿no? Nadie te puede tocar acá, nadie te puede tocar allá. El abusador no le va a pedir permiso a nadie, porque no respetan límites ellos, entonces si quiere tocar, va a tocar igual. Lo importante es decirle y enseñarle a los niños y a los adolescentes que si pasa algo de eso, puedan generar un vínculo de confianza y decirle: vos me podés contar lo que sea, que yo te voy a ayudar. Porque si ya le metemos más culpa de que todavía el abusador vino y lo abusó, va a pensar: es mi culpa porque mi madre me dijo que no me puedo dejar tocar, que no puedo dejar que me haga nada. Y él no lo va a poder evitar. Porque lamentablemente
la mala suerte, por decirlo de alguna forma, que tiene un niño de cruzarse con el abusador, ahí el problema es el abusador, no es el niño. El niño, de hecho, puede tener todas las herramientas, puede decir que no, puede resistirse y no va a servir. Lamentablemente no va a servir. Entonces, es importante generar un vínculo de confianza para que el niño o la niña te pueda contar. Pedir siempre ayuda a profesionales, siempre los niños que pasaron por abusos. ¿Sí? Siempre los niños que pasaron por abuso tienen que hacer terapia, sí o sí, porque en realidad hay que reparar ese daño lo más que se pueda en realidad. Y el niño no se olvida nunca del abuso. No es, como no lo habla, ya se olvidó. No, mentira. Cuando uno no habla de algo, justamente porque está tan mal que no lo puede ni hablar. Entonces, eso es fundamental. La terapia para mí no es negociable cuando un niño pasó por un abuso, porque si no las consecuencias las va a arrastrar toda la vida y va a tener que hacer terapia cuando sea grande por sí mismo, y lo mejor es podérsela acceder antes. Bueno, esto es qué hacer. Acá hay números donde pueden llamar. En línea azul se puede hacer una denuncia anónima. Te van a pedir el nombre del niño, el nombre de los padres o de los referentes, la dirección, y cuanto más datos des, mejor. Nosotros lo que hemos hecho con algunas colegas o con algunas profesionales amigas, cuando sabemos que hay una situación de abuso en una casa, nos ponemos de acuerdo entre 5 y llamamos un día cada una. Hoy llamo yo, mañana llamas vos, pasado llama él, y así hacemos que esto tenga más peso, porque cuantas más denuncias tiene, INAU actúa más rápido. Entonces es importante saber eso también y no tener miedo a hacer la denuncia, porque a veces en Uruguay parece que fuera mala palabra el denunciar, y el daño ya está hecho. El peor daño lo hizo el abusador, no nosotros. Bueno, está ahí esta fiscalía, juzgado especializado y centros de referencia que también pueden ser las escuelas o el CAIF o el club de niños donde el niño o la niña vaya. Bueno, hacer visible lo invisible salva vidas, y creo que estaríamos terminando por acá, Debbie. No sé si vos querías terminar. Como hijos de Dios, sabemos que frente a toda esta información y frente a este flagelo tan serio, tan triste, tan importante que vive la sociedad, a veces pensamos que después de ver la película salí y dije, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Cómo lo frenamos? Nos sentimos impotentes, ¿no verdad? Decimos, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad? Bueno, todos podemos hacer algo. No podemos, tenemos que ser la voz de los que no pueden hablar y tenemos que pronunciarnos. Y que ustedes hoy estén acá tomando este taller ya significa algo. Que quieren prepararse, que quieren informarse, que quieren formarse, pero no para quedarnos solo con el conocimiento. Lo importante es que podamos actuar, que podamos movilizarnos como iglesia, como sociedad, en el lugar donde estemos, rodeados de los niños que estemos. Empecemos por casa, por los conocidos, por nuestras familias, pero también por el entorno donde nos movemos, donde hay niños, niñas y adolescentes, prevenirlos, y en los casos que sepamos que están sufriendo, también denunciar. Nos tenemos que animar. Y quiero terminar leyendo un texto de la palabra de Dios que ha sido nuestro soporte como equipo trabajando en el tema. Está en Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí. No estamos solos en esto. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias. El versículo dice a los pobres, podemos decir a los niños, niñas y adolescentes que estén o no sufriendo el abuso. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Este es nuestro deseo como equipo, y deseamos también a cada uno de ustedes en el lugar donde Dios los ha puesto, que puedan ser personas que reconstruyan, que traten de restaurar y de rescatar a estos niños, niñas y adolescentes que estén sufriendo cualquier tipo de abuso. Que Dios los bendiga. Bueno, les agradecemos enormemente a Magdalena, a Débora, a Andrea, porque fue una conferencia excelente. Muchas gracias por
por la profundidad y sensibilidad con la que trataron el tema. Creo que habrá sido de mucho beneficio para todos. Y ahora Sandra y Leticia, que estuvieron atentas al chat, nos van a compartir las preguntas y comentarios que hayan surgido. Bueno, buenas noches. Felicitaciones a las expositoras y a los moderadores, también a Valentina. No me quiero detener mucho, pero decirles que hay muchas expresiones de satisfacción por lo que han compartido. El nivel ha sido excelente. Y entonces vamos de lleno a alguien que pregunta si se pueden compartir los gráficos. Y ya otra preguntita de pronto para abreviar, si pueden dar la opinión sobre la nueva agenda en la educación por parte de la OMS y las Naciones Unidas, expresa esta persona que es completamente opuesto a lo que se está exponiendo. Bueno, yo voy a contestar la primera, lo de las estadísticas. En realidad el CIPIAD es el sistema de información de INAU, de las situaciones de violencia. Eso está en internet, o sea, si ustedes lo buscan, CIPIAD 2022, les aparece el PDF, lo pueden descargar, y en la página de INAU también está, para que lo descarguen, y tiene mucha más información y muchas más estadísticas específicas. Nosotros tratamos de resumir y poner 2 o 3, pero lo pueden bajar de la página mismo de INAU o poner en Google CIPIAB 2022, porque va saliendo con un año de atraso, digamos, porque justamente no da para hacer la recolección. El año que viene va a salir la del 2023. La última es la del 2022, que la pueden buscar en internet, y esa está. Y bueno, lo otro se lo dejo a Magdalena. Bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a eso? La ideología de género, como dije, y sobre todo en Uruguay ha permeado casi todos los estratos sociales y educativos, ¿no? Pero en lo personal, muchas veces me invitan de las escuelas a dar en el tema de género. Yo digo que yo me paro en lo biológico. Si les sirve que yo vaya a hablar de lo biológico, yo voy. ¿Por qué? Porque lo biológico fundamenta la creación y fundamenta el hombre y la mujer. Y si no les sirve, no voy. ¿Cómo podemos luchar? Y bueno, nosotros desde nuestro... esto tiene tantas puntas que no sé ni por dónde empezar. Por un lado, tenemos sí que, digamos, fundamentarnos en lo creacional y en lo de Dios. Pero tenemos que tener, si bien el acercamiento, o sea, el descenso desde la OMS de todas estas políticas, lo vivimos como algo altamente impuesto y agresivo para nosotros como cristianos. Por eso también en Uruguay hay un laicismo, no una laicidad, porque si hubiera una laicidad se podía hablar de todo. Pero vos podés hablar de toda la escuela menos de cristianismo. Si hablaste de cristianismo ya estás. Entonces eso es laicismo, no es el concepto de laicidad, primero. Segundo, siempre que podemos entrar, lo hacemos, y siempre que puedo dar una clase de educación sexual lo hago, y lo hago desde lo biológico, y honestamente nunca he tenido problema. Si me meto a hablar de género, sí, pero si yo me paro en lo biológico y enseño desde ese punto, nunca he tenido problema. Y creo que nos tenemos que parar en eso, ¿sí? Como docentes, como médicos, como profesionales, y sobre todo en nuestras familias, educar en ese aspecto, dar una buena educación sexual a nuestros hijos y fortalecerlos, porque esa es la realidad que hay afuera. No mandarlos a pelear por esa realidad, porque los vamos a afectar mucho, porque es muy fuerte lo que hay afuera. Tenemos que sostenerlos, tenemos que fortalecerlos y tenemos que cuidarlos. Luego, cuando ellos sean adultos, van a fundamentar, van a vivir la verdad de Dios. No sé si me explico. Como iglesia, tenemos que orar para ver qué pasos dar. Todos los que se dieron hasta ahora tuvieron un relativo eficacia o no. Y también yo quiero decir algo que tal vez a mucha gente les moleste, pero yo lo vivencio así. Sé que la agenda es autoimpuesta, no está bueno, pero lo que han vivido por generaciones las personas con problemas de género, LGTBQ y todo lo demás,
hay una raíz que cómo la tratamos nosotros. Entonces, nosotros estamos tratando con los resultados y tal vez con haber no accionado y aún criticado conductas por generaciones que no tuvimos la sabiduría de ver la imagen de Dios en esa persona y de tratar de rescatar esa imagen. Así que yo empezaría por un mea culpa y empezaría a tratar de ver sobre el amor, la comprensión y los vínculos cómo seguir edificando. No creo que sea ir con todo como un toro embravecido, porque es lo que se nos está imponiendo. Entonces vamos a responder de la misma manera, cuando por generaciones no respondimos como tal vez Cristo hubiera querido que respondiéramos. Es mi postura, puede ser criticable, pero es lo que Magdalena Armida piensa a sus 60 y pico de años. Muchas gracias, Magdalena, y también buenas noches a todos y agradecerles también a Andy, a Debbie y a ti realmente por esta conferencia que estuvo excelente, por un tema tan sensible, cómo lo trataron, con el compromiso y cómo tienen la camiseta puesta con respecto al tema. Y bueno, es necesario concientizar y hablar, es un tema duro, pero gracias por la calidez también y por la claridad en cómo lo trajeron. Les hago aprovecho como hizo Sandra, y les hago también dos preguntas. Una es, nos consultan cuál es la canción para decir que no, y después si se ven todos los indicadores o solo lo conductual o lo físico, en el caso del abuso. No, o sea, los indicadores, como todas las personas, somos un mosaico. A veces se dan todos, a veces se ven algunos. Lo físico sería ideal poderlos tener, porque ya tenemos el diagnóstico, pero las heridas que crea el abuso, aparte muchas veces no hay una penetración, es el manoseo, es la exposición a material pornográfico, son otras exposiciones que no dejan heridas, ¿sí? Entonces vamos a ver sobre todo los conductuales, los emocionales, pero no necesariamente tienen que estar todos. Lo que sí, cuando vamos a la génesis del trauma, encontramos esos 4 elementos desencadenando todas las conductas, en el caso del abuso sexual infantil, del síndrome de Finkelor. No sé si me expliqué. O sea, no es que tengan que estar. A veces cuando uno dice, bueno, es esto, es lo otro, parece que tuvieran que estar todos o que... No, están presentes y va a depender de la habilidad nuestra o de la habilidad de los técnicos que estén en contacto con los niños, poder ir descubriendo y profundizando el dolor y la herida del niño. La canción, tengo la letra, el sonido de la canción se los puedo hacer llegar si lo quieren, pero no sé cómo hacer. Si se los paso a Yo los puse en el chat, el de las dos canciones, el de No y el de Hay Secretos. Perfecto, gracias, André. Hay otra canción para los más grandecitos que se llama Cuidado, de todo por nuestros niños, que ya para los adolescentes está más lindo porque tiene una coreo bien polenta y les encanta. De Nubeluz. Y puse también en el chat el informe de CIPIAO del año pasado. No, bueno, hemos avanzado mucho en el horario y deberíamos terminar, pero algún comentario de pronto respecto de que alguien dice, es crudo hacer campañas de prevención, pero de alguna manera hoy por hoy los niños pueden tener acceso a los teléfonos. Bueno, por un lado fueron difundidos aquí teléfonos a los cuales recurrir, pero entiendo que de pronto no son los niños, a ver, algún comentario, los que directamente accederían a hacer la denuncia, sino que eso sería preferible que sea en el ámbito de la familia y que sean los adultos quienes vehiculicen esa denuncia. Sí, en realidad, obviamente hoy en día todos los niños y adolescentes tienen acceso a la tecnología y tienen acceso también a, bueno, a muchas cosas que en realidad no nos gustaría que accedan. Obviamente ahí en ese caso está el tema de los padres, de los referentes adultos que tienen esos niños de poder controlar eso. Hay varias aplicaciones en realidad que pueden usar para poder controlar lo que los niños ven y que les van avisando, incluso dónde están, qué aplicaciones se descargan. Hay una que se llama Family Link, que en realidad es la que yo conozco,
que se descargan los dos teléfonos y ahí uno puede ir monitoreando qué es lo que se ve en el otro, cuánto tiempo se estuvo en WhatsApp, cuánto tiempo en YouTube. O sea, hay como varias herramientas hoy en día. De todas maneras, hay algunas situaciones que, si bien los celulares se pueden prestar para eso, hay conocimientos y cosas que los niños acceden o situaciones también que ellos pasan, que claramente por el nivel de detalle y de un montón de cosas más se puede saber que en realidad pasaron realmente y no fueron solamente cosas que vieron. Porque cuando ellos ven algo, muchas veces repiten eso y muchas veces no tienen conciencia de lo que están repitiendo o de lo que están diciendo. Y por eso es importante cuando un niño te dice algo o utiliza alguna expresión, preguntarle qué significa eso para vos o vos qué pensás que es eso, para también ver cómo ellos están absorbiendo esa información o si simplemente están repitiendo algo que vieron o escucharon también. No sé si respondo la pregunta. Supongo que sí, Andrea, muchísimas gracias. Y bueno, creo, Valentina, no sé, Leticia, si estamos ya en tiempo de finalizar. Leticia, ¿tenés Ya alguna estamos. pregunta más? No, Sandra, ya hicimos todas las preguntas que estaban en el chat. Estupendo, muchas Bueno, gracias. también que vi algunas preguntas en el chat sobre la grabación. El Zoom se está grabando, se va a subir al canal de YouTube de ACUPS en unos días, donde están también las conferencias de los meses anteriores y son de acceso libre. Así que pueden buscar en el canal de ACUPS en YouTube y están las conferencias anteriores y en unos días va a estar subida la conferencia de hoy también. Así que bueno, ha sido un placer y vamos finalizando entonces esta conferencia. Muchas gracias a las expositoras, a los moderadores y a todos los que pudieron unirse a través de Zoom. Para el próximo mes no vamos a tener conferencia porque en realidad tenemos una actividad muy especial que estamos esperando con mucha expectativa. Es el Congreso Latinoamericano de Salud Mental, donde vamos a contar con muchos expositores que vienen, muchos del exterior, algunos de aquí de Uruguay. Va a ser un tiempo muy especial, muy enriquecedor, y va a ser el 20, 21 y 22 de octubre en el Hotel Radisson. Así que bueno, si alguno todavía no está informado, puede a través de las redes sociales o los teléfonos de ACUPS informarse y está más que invitado y animado también a participar de este tiempo que va a ser un tiempo de mucha capacitación y mucha bendición. Así que bueno, quedamos despedidos y muchas gracias a todos. Buenas noches.